ver. Bueno, muy buenos días con todos. Ahora esta nueva modalidad es medio rara. Espero que hayan tenido un excelente día de fin de semana de descanso. Ahorita tenemos con los chicos que están en Zoom. La idea es que el retraso... ¿Están por ahí? Sí. Andrea, Isaac, Cristian, ¿se encuentran por ahí? Sí, buenos días. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. No me acordaba que eso pasaba. Creo que no pasa, ¿no? ¿Sí o no? No había visto que pase eso. Bueno, les comento que en esta nueva normalidad han habido algunos problemas, entre ellos que no se puede proyectar en el computador. ¿Ya aprendió ese computador? ¿Será? Porque aquí está el cargador. Entonces, pásate aquí, trata de si lo puedes cargar o conectar. Ah, ya sé. Claro, porque conecté mi computador. Solo hay un enchufe. Hay por ahí otro. Acá también hay otro. No funciona. A ver, intenta así, con esto. Entonces hay algunos inconvenientes aquí. Y eso ha imposibilitado un poco el inicio de la clase. Entonces, no puedo proyectar la ruleta, así que me van a creer que va a ser la ruleta. Vamos a empezar con la actividad de todas las semanas, que va a ser la presentación de lo que es la actividad de preparación. Y aquí está la ruleta con los que van a trabajar. Tú tienes hoy un paso libre, pues, porque me estás ayudando ahí. ¿Listo? Ok, entonces, sin embargo, los que están por allá en casa, si pueden ver la ruleta, la voy a proyectar para que la podamos observar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la actividad para esta semana? Se trataba de hacer un mapa mental de un documento en donde estaban las partes, más que todo del puente en general, ¿no? Entonces, los que vengan, por ejemplo, los que tengan, digamos, los que vengan presencial, que van a ser de aquí en adelante todo el mundo, ¿sí? Igual, esto lo vamos a tratar de grabar. Como tenemos esas facilidades, pues vamos a ver si podemos coger y grabar la clase normalmente. En general voy a tratar de que se grabe. ¿Ahí sí? Genial, métete a Zoom, por favor. Y ya me... ¿Y sabes qué? Vas a hacer DTI. ¿Cómo prendemos ese televisor? Porque me imagino que... ¿Sí? Bueno. Si le puedes prender, gracias. Entonces, vamos a arrancar con la actividad. Gracias. Eso tenía conectado. Esto. Este cable HDMI. Marcelo. Ya, entonces, ¿cómo vamos a presentar? La idea es que como va a quedar grabado, sí, se conectan al Zoom, sí. Y ahí presentan para que quede grabado para todos. ¿Estamos de acuerdo? Una preguntita. Dime. O sea, yo hice, pero hice a mano. ¿Cómo le, pues, si es que me toca, digamos? Ya, entonces por eso, siempre en un archivo de Word, ¿ya? Ah, bueno, ya. Esto también es aquí también. Está aquí, pero... Sí, hacia abajo. Ajá. Ya. Ya. Tiene el video de la reunión. Ya, ahí sí ya se quedó. No sé. Marcelo. Hasta que te conectes, Marcelo. Déjame ver. ¿Y ahí está la cámara? Déjame. Ahora sí paso, gracias. Ya. Ponlo aquí, por favor. Ya, gracias. Ya. Livianito este portátil, ¿no? Ajá. No pesa nada. A ver. Vamos a ver. Estas nuevas normalidades que se inventa el COE, sí es una vaina. Ok. Creo que va a sonar doble. ¿Perdón? Y si abro, va a sonar doble. Ah, Ahí tienes que ponerle.
¿Aló? ¿Aló? ¿Lo escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, entonces el mapa conceptual era de las partes de un puente. La primera parte era el ancho de la vía o la calzada, que los anchos de la calzada van entre 6 y 7.2 metros. Tendrán dos carriles de diseño, cada uno de ellos de ancho, igual que la mitad del ancho de la calzada. Luego iban las bermas, que es una porción contigua al carril que sirve al vehículo que está estacionado por alguna emergencia. Y su ancho varía dependiendo de la carretera, de la velocidad que haya. Esto puede ir entre 0.6 metros a 3 metros. De ahí también van las veredas, que se utilizan para el uso peatonal o mantenimiento de la vía. Depende de la carretera, si su velocidad sobrepasa los 70 kilómetros por hora, se debe poner una barrera que proteja al peatón. Y el ancho mínimo es de 1 a 1.5 metros. Listo, gracias. Para que la siguiente persona siga con las barreras, Listo. las barandas, las puntas del terrazo. ¿Listo? Veredas, hice ahorita también. ¿Hiciste? Ajá, hice las 3 primeras. Entonces, a partir de... ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Miguel, por ahí se escucha. Muy bien. Dame un segundo. Ok, siguiente. Ahora sí, déjenme meterme por acá. Marcelo Montero. Espérate. Ah, entonces hay otro Marcelo Montero. Ah, ya. Marcelo Montero. Marcelo Montero. Por acá tampoco hay en los participantes. Marcelo Montero. Último llamada, mi amigo Marcelo Montero. Ok. Siguiente. El siguiente es Alejandro Bolaños. Por ahí me confundí un poquito y... Ya, dale. Alejandro Bolaños. Yo también estaba medio confuso porque no sabía si era para el miércoles o... No, siempre dije para la primera clase de la semana. Alejandro Bolaños. Ya, ese ya eres tú. El siguiente es Andrea Vizcaíno Soriano. Andrea, Sí, sí comparto pantalla. dale. A ver si vamos a ver. Qué lío con esto, ¿no? Dale, Andrea. Ya entonces voy a hablar desde el cordón de barrera, ¿verdad? Ya, entonces el cordón de barrera lo que hace es controlar el drenaje y también delineado de borde de una vía y tiene una altura de 15 a 20 centímetros. No están en orden los elementos, no importa. Perfecto. Y también están las puntas de dilatación, que es para permitir la expansión y contracción de la estructura por cambios de temperatura. Y también deben ser selladas con material flexible. También están
También están las barandas, que es para proteger al peatón, para que no caiga del puente. Y su altura va de 1.1 metros a 1.4 metros en ciclovías. Y también se usan vías donde la velocidad es mayor a 70 kilómetros por hora. ¿Sigo? Perdón. Aló, ¿estás en baranda? ¿Aló? ¿Aló? Andrea, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho ahorita. ¿No le escuchamos a ella? ¿Usted me ¿Pueden escucha? hablar? Yo sí le escucho, Andrea. Andrea. ¿Qué está sonando? Ah, sí. ¿En Infocus está sonando? Sí. Ay, me sabe esta cosita. Hay que poner la tele, pero no. Eco Poli. A ver. ¿Aló? ¿Pueden hablar ahí en Zoom? ¿Los que están en casa? Ahí se me escucha. No, veía que. Sí le puedes configurar para que se escuche en la compu. Sí, ya le configuré para que suene esta cosa, pero no sé qué es. Ah, no, yo digo en la compu. Ahí en las opciones del micrófono. Bueno, para que suene la compu, ¿ya? Ajá. ¿Qué más? No sabemos cómo funciona la otra cosa. Es ahí. Y no, pues no. ¿Aló? Ahí pueden intentar hablar, Andrea. ¿Me escucha, profe? Sí, está hablando pero suena bien bajito. Ok, entonces vamos a... A ver, qué pena molestarte, Andrea, de nuevo. ¿Puedes hablar? Ya. Ahí está. Listo, entonces, en teoría, Quiero hablar desde el cordón de barrera. sí. Ya. Ahí Entonces, terminaste, ¿no? Ah, no, desde ahí vas a empezar. ajá. Desde el cordón de Ya. barrera. Ya, entonces Ya. el cordón de No, barrera es que sí te escuchamos. ¿En qué terminaste? ya terminé en barandas. En barandas, listo. Entonces, Ajá. desde ahí va a seguir la siguiente persona, ¿ya? Ok. Gracias, Andrea. Ay, esto está medio complicado el asunto, ¿ah? Bueno, creo que vamos a hacer una y continuamos, ¿no? ¿Qué pasó, compañero? Accidente nacional, perdón, Juan Carlos. Sí, perdón. Listo. Siguiente va a ser... Ay, sí, ya se puede ver la parte de la ruleta. ¿Por qué no está tu nombre aquí? ¿Tú ya presentaste? No, ¿Te inscribiste tarde? sí. No pude inscribirme ¿El primer día? Ajá, me tenía que tener tiempo porque sigo siendo problemas de tiempo. Claro. Ah, ¿la hiciste? Sí. Ya, a ver, ¿la hiciste a mano? Sí, bueno, es que no le logré como que. A ver. Ya, el mismo problema que tienes. ¿Qué tiene mi amigo? Pero igual yo me paso una foto y ya podría comprar. Ya, entonces, pues, ya que te están viendo, vas a hablar aquí en la frente. Ya. Ya. Las que faltan. Ya. ¿Todas las que pasaron? Sí, ya creo que eran Ya. como unas 5, no sé. No, sí, falta. No, qué bueno. Ya, 6, me falló por una. Faltan unas 6 ya para continuar.
Ya, el drenaje. Bueno, le tengo un poco en desorden. No importa, sí. Bueno, el drenaje, la función del drenaje es permitir que fluyan las aguas lluvias y generalmente tiene que atender una pendiente de 0.5%. Bueno, tenemos también las losas de transición, las cuales suelen tener o contar con un espesor de 0.20 metros. Los pavimentos pueden ser rígidos o flexibles y su espesor depende del ancho de la vía. ¿Cuál le faltaba más? Falta laberintos, falta pavamentos, Puntas. Ya, Los gálicos. ya. Los gálidos suelen tener una altura generalmente de 5.50 metros. ¿Ya? El cordón de barrera ya dijeron, ¿no? Sí. Ya. barreras de concreto. Ya. Las barreras de concreto suelen ser usadas generalmente para evitar que los vehículos se desvíen o retenerlos cuando se desvíen. Pavimento de ahí. Puntos de elevación. Losas de transición. Losas de transición, sí, ya les había dicho con el espesor de 0.20 metros. Creo que falta las juntas de dilatación. Y las juntas de dilatación esas no las tengo. Ya, ¿quién le quiere ayudar a mi amigo Harold? ¿Qué son las juntas de dilatación? Estas sirven para permitir la expansión o contracción de la estructura o cambios de temperatura. Y los puntos deben ser de un material flexible y capaces de tomar expansión y contracción. Listo. ¿Qué es lo que hay? Ajá, sí. Bien. Ya las vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Listo? Gracias, Harold. Entonces, con Harold terminamos las presentaciones de esta pequeña semana. Obviamente, para la próxima semana están más que seguros Isaac, Miguel, y me falta tu nombre. Estrella, ¿cómo es? Juan Estrella. ¿No? Juan. Ya estás inscrito oficialmente en el concurso. Ya. Creo que me falta inscribirte acá en la lista. Juan. Voy a inscribir aquí de una vez. ¿Listo código, Juan? 137138. Vamos a ver. Sí, esa cámara me está siguiendo, ¿ah? Sí, era. Qué loco eso. Si tú te mueves, por ejemplo, si mueves los ojos, entonces tú. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, si Sí, los ojos, te mueves la clase, te mueves, se te suman acá. Ahorita no, pero. Me estás jodiendo, ¿no? Ok, bueno. Listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, resulta que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la ubicación de los puentes, los estudios preliminares. Pero entonces no estoy muy seguro. ¿Ah? Ahí sí se son. Ya ves. Ah, no me veo fijado. Ahí Ya ves. Ah, las ve. Interesante, bueno. Entonces, vamos a hablar acerca de este pequeño tema. Sin embargo, hoy tengo una pregunta. Se supone que si yo rayo aquí, ¿se debería ver? Sí. Se resume, ¿no? ¿Sí? ¿Se hace eso? Ajá, que no se hace. Ok, entonces voy a apagar esto, porque igual ya ustedes no lo necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Y en casa, espero que puedan ver. ¡Ah! Se apagó todo. No, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Ahí está. Ah, bueno, qué bueno, porque... Listo. Entonces, vamos a hablar de lo que es la ubicación y los tipos de puentes, ¿no? Entonces, resulta que para la próxima clase, la idea es que podamos hablar un poco acerca de las tipologías estructurales. Abajo en el laboratorio tenemos dos armados y vamos a ver si los podemos traer. Mejor dicho, me van a ayudar a traerlos.
para poder jugar un poco con esos elementos, ¿no? Entonces dije, creo que se mira mejor ubicación, tipos de puentes. Bueno, creo que hace rato no escribo con marcador de tablero, así que espero que haya quedado bien. A ver, en casa, me confirman, ¿se ve o no se ve? Se ve, Juan Carlos. Ya, genial. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, lo primero que tenemos que entender es que la localización, como habíamos hablado, va a depender mucho del trazado geométrico de vía, ¿no? Entonces, el trazado geométrico de vía, pues va a establecer, ¿sí?, lo que son los puntos A y B, donde el puente, por cierto, esto debería tener borrado, ¿ya? Donde el puente tiene que estar conectando la vía en general, ¿no? Entonces, el trazado del diseño geométrico. Juan Carlos, no se ve lo que estás escribiendo. ¿No se ve? No, el zoom de la esto está muy abajo, entonces no se ve nada de lo que escribes. Muévele un poco tu mano. Ahí te voy a zoom. Ahí está. Ahí está. Ya, ahí me imagino que debe funcionar. ¿Listo? Ahora, digamos que en esta parte, la localización, ¿sí?, debe considerar pues el inicio y el final del puente, o sea, la pendiente del puente. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que por el diseño geométrico, los puentes y en general pues las carreteras tienen una pendiente máxima, ¿sí? Entonces yo necesito buscar los puntos dentro del diseño y los cortes y rellenos para que en esos puntos A y B se genere una pendiente constante que cumpla con pues, los estándares de diseño geométrico básicos para esa parte del diseño, ¿no? También nosotros vamos a hablar de puntos importantes como son la seguridad. Entonces, en la parte de seguridad, nosotros debemos pensar en puntos, por ejemplo, que por condiciones hidrológicas, condiciones de pronto eólicas, ya cuando son puentes de gran magnitud, pues tengan o generen la mayor seguridad para que el tránsito sobre el puente sea adecuado, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que serían riesgo, vamos a hablar de lo que sería el riesgo ante eventuales cierres ¿sí? De la estructura. Entonces, estos se pueden dar generalmente por condiciones condiciones hidráulicas. Por ejemplo, lo que sean crecidas de río, por ejemplo, ¿no? Ahí es parte importante lo de los gálibos. Cuando nosotros hablamos de los gálibos, es importante entender que el gálibo, como en general, pues va a ser una altura que va a depender pues del nivel máximo de agua del río. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. La parte eólica, cuando nosotros tenemos puentes de muy grandes luces, pues el nivel de ráfaga de viento que hay en la zona del emplazamiento del puente puede generar efectos dinámicos que pueden ser adversos, muchas veces muy adversos, y por ejemplo efectos sísmicos, ¿no? Entonces, otro problema que tenemos en los puentes va a ser que yo ponga, como son estructuras de grandes luces, ¿sí? En general, pues la mayoría, los importantes, yo voy a tener un problema, y es que en el momento en que yo tengo, digamos, un puente supremamente grande, el estribo A va a estar ubicado en un punto por acá, y ya cuando vamos a hablar, cuando veamos los puentes por luz,
esto tranquilamente puede ser un puente de unos 3 kilómetros. Bueno, los más grandes son casi de 3 kilómetros, pero para no exagerar, pongamos 2.5 kilómetros entre el punto A y el punto B. Entonces, eso hace que, como ustedes aprenden en geotecnia, pues si yo abro un hueco aquí y abro un hueco ahí al final del salón, el suelo es diferente, ¿no? ¿Qué decir entre 2 kilómetros de separación? Entonces, esto hace que el sismo ataque los estribos del puente de diferente forma. Inclusive, todo lo que serían, pues, las pilas centrales que sostienen entre los 2 kilómetros el puente. Entonces, eso hace que la parte sísmica, ¿sí?, se deba analizar de una forma bastante compleja. Yo tengo que hacer que el estribo A sienta una señal sísmica diferente al estribo B, y en general que cada una de estas pilas sienta una señal sísmica diferente por las condiciones del sitio. Eso actualmente en el análisis estructural que ustedes están viendo o de pronto van a ver con Fabricio, lo que es el análisis dinámico, ingeniería sismo resistente. Entonces, SAP, por ejemplo, no puede hacer esto. SAP, yo no le puedo decir, póngame a esta estructura esta señal sísmica, a esta otra señal sísmica, no. Para SAP todo es, como es una matriz, ¿no? Toda la estructura, pues para SAP es una matriz, y entonces esa parte de decirle a SAP, esto, póngamele una señal, no es posible. Entonces toca hacer un análisis alternativo, ¿no? Entonces, esta parte es importante como una parte adicional, ¿no? Ahí también tenemos lo que sería la parte de la economía, en donde en la parte de la economía, pues lo que tenemos que entender es que en puentes, la economía del puente está en función de la luz, ¿no? Entonces, a luces más grandes, ¿sí? Entonces, mayor o el costo crece exponencialmente. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un puente que es, dijimos, pequeños, y vamos a hablar de puentes pequeños, estamos hablando puentes de unos 20 metros de luz. Eso es pequeño, ¿no? Entonces, y ya sabemos qué es luz, ya hablamos de qué es la luz. Entonces, para puentes pequeños de unos 20 metros, si yo cojo y duplico la luz, no es que se me va a duplicar el costo se puede hacer 4 veces más grande, porque ya me voy a que para un puente de 40 metros de luz, tengo que hacer preesforzado o pretensado, ¿no? O posttensado, y eso ya incrementa el costo. Ya tengo que cambiar el sistema, de pronto ya tengo que hacer un sistema de otro tipo, y toda esa parte va en función de la parte de la economía, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos que hablar? De lo que es el componente estético. El componente estético. Y entonces, esta parte del componente estético, ¿sí?, es bastante importante porque me va a ayudar a, primero, controlar la parte de la economía. Como yo decía, pues yo puedo hacer un puente que cumpla los 2.5 kilómetros con un montón de luces simplemente apoyadas. O puedo hacer un puente colgante en donde yo tengo solamente 2 pilas en 2.5 kilómetros. ¿Se entiende? Entonces, este va a costar un montón de plata más, pero pues obviamente se va a ver más chévere, más bonito, más agradable que un montón de columnas cada 20 metros, que son un montón de columnas, ¿no? En 2.5 kilómetros. Entonces, esa parte del componente estético es bastante importante en función de todo lo que son los elementos, la forma de las pilas, como vieron en el documento, ¿no? La forma de las pilas, la forma de lo que es la viga, en general, cómo se adorna lo que son los elementos de los pilotes. Toda esa parte es bastante importante, ¿no? También tenemos que ver lo que serían los estudios complementarios, perdón, las obras complementarias
complementarias, ¿sí? Las obras complementarias. Entonces, cuando hablamos de obras complementarias, pues están todo lo que serían las alcantarillas, ¿sí? Todo lo que son cortes terraplenes, ¿no? Para hacer el análisis, ¿sí? Para hacer la llegada. Serían cortes terraplenes. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a hacer terraplenes para la zona de los estribos. En ese puente que está por la vía Collas, que está ya llegando al aeropuerto. De hecho, en las presentaciones que mostraron algunos de ustedes, se mira cómo han perfilado el talud para encauzar bien el río y poder cimentar lo que es la parte de los estribos, ¿no? Entonces hay que hacer obras complementarias para ese tipo de elementos. También lo que serían las protecciones del talud. Entonces, esta parte es importante. Asimismo, en ese mismo puente, como ejemplo, se dieron cuenta que toda la parte de la margen que está el terraplén que se conformó para los estribos, se lo protegió con elementos con concreto lanzado para protegerlo también de lo que es el arrastre del río, de los sólidos del río. ¿Eso cómo se llama? La socavación, ¿no? Entonces, el río se va llevando el material fino y eso en general va haciendo que quede solamente el material grueso, que pues, como por geotecnia sabemos, pues se rueda después de un momento y se pierde el apoyo de lo que es la estructura, ¿no? Ahora, este tipo de obras, en la protección del talud, pues también se puede hablar de obras de mitigación, de impacto ambiental, y en la parte de las obras de mitigación podríamos hablar de la reforestación. ¿Sí? Entonces, el material vegetal, por ser ser un control de taludes natural, ¿no? ¿Por qué decimos que el material vegetal o la capa vegetal nos sirve como control de taludes? Porque pues nosotros sabemos que las plantas generan raíces, ¿no? Entonces las raíces se infiltran en el terreno y genera una estructura de retención natural que nos ayuda con esa parte, ¿no? Entonces, eso también se puede pensar en árboles. Los árboles también son un elemento que nos ayuda a toda esa parte primero que todo, a controlar lo que es los niveles de agua, de saturación del suelo, y nos ayudan también a la parte de la estructura, de soportar este tipo de elementos en general, ¿no? En casa, ¿cómo van? ¿Estamos todo bien? Sí, Juan Carlos, todo bien. Sí. Bien. ¿Qué más tendríamos? Obras complementarias de iluminación. Entonces, ¿cómo voy a iluminar dentro del puente? ¿Sí? ¿Y cómo voy a iluminar llegando, ¿sí? Toda la vía que es al puente. Entonces, esa parte de la iluminación también es una obra complementaria, pues, que debemos considerar en general, ¿no? Ahora, con todo esto, ¿sí? Entonces, con el trazado que nos va a decir, el trazado geométrico nos va a decir la distancia entre el punto A y B, ¿sí? La localización y la pendiente nos va a decir a la larga cuánto va a ser la longitud final. La parte de lo que serían la ubicación o la seguridad nos va a decir, junto con el trazado, dónde es más seguro colocar la estructura, ¿no?
En la parte de economía nos va a decir qué estructura vamos a escoger desde el punto de vista de las alternativas que tenemos. La parte estética y las obras nos van a dar ideas. Entonces, con todos estos, ¿sí? Yo voy a elegir alternativas en los estudios de prefactibilidad para la tipología estructural que voy a utilizar, ¿no? En función también de lo que vamos a ver un poco más adelante, y es del mantenimiento que se requiere. Entonces, las obras en puentes, las obras civiles en puentes, necesitan, igual que en las vías, tener un presupuesto de vida útil de mantenimiento. Y eso es lo que no se hace, ¿sí? Entonces, ahí con Gustavo, con Juan Pablo, no sé con quién vieron vías, recordarán que las vías, dependiendo de el tipo de estructura, si es asfáltica o es de concreto, necesitan un mantenimiento periódico, ¿no? ¿Quién recuerda cuál necesita más mantenimiento? La parte de la vía es de pavimento o la de hormigón. ¿Qué estructura necesita más mantenimiento? O sea, continuo, más seguido, por decirlo. Pavimento. Pavimento de asfalto, ¿no? Asfáltico, perdón. ¿Listo? Entonces, ese tipo de mantenimiento es ya se sabe, ¿no? El mantenimiento tiene que hacerse cada cierto tiempo. Y eso va a costar tanto, eso ya se puede presupuestar dentro de los proyectos, debería estar incluido cuando se lanza un proyecto de esta construcción de estas vías, pues que dentro del presupuesto esté la plata para el mantenimiento, ¿no? Cosa que no se hace, ¿no? De ahí se deja al GAT, al municipio, o nos hacen una concesión como tenemos para Vía, ¿no? Entonces, en puentes sucede lo mismo, ¿no? Los puentes deben inspeccionarse cada 2 años visualmente. O sea, una persona debe ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El puente está por aquí como que tiene una fisura, por aquí como que está con hierba, como que le está creciendo maleza, punto. Y sí o sí, cada 5 años se debe hacer un mantenimiento de reparación. La primera es la inspección y el segundo es la reparación de todas esas cosas, ¿no? Entonces, dice. Una pregunta, Juan Carlos. También no debería de considerarse bastante el tráfico humano, porque al final los puentes también te unen dos lados, y no es solo tráfico como que vial. Por ejemplo, en el puente de los pájaros, de que vivo en la mitad del mundo, cada noche al principio siempre había un accidente que se iban contra las casas de los carros en la madrugada, porque el puente, la parte de la ciudad, por ejemplo, solo tiene separaciones de unas casitas amarillas que son de plástico. Ajá. Y es más, antes de terminar el puente tuvieron que cerrarle 3 meses porque justo se dieron de lleno contra un lado del puente al principio del puente de los pájaros. Entonces es como que hay un diseño igual que en las Suárez que te ponen una veredita y pasa como pueda. Pero, ajá, o sea, por ejemplo, vemos en otros lados del mundo que el puente también interactúa con las personas en el tránsito normal. Por ejemplo, en bicicletas, caminando, pero, ajá, ¿cómo se podría implementar aquí? Por ejemplo, en Quito, que sí tenemos varios puentes que conectan partes de las ciudades. Hacerles con pasos de peatones. Ajá, que tengan más interacción segura, ajá. Por ejemplo, que no tengas miedo de caminar de un lugar a otro sin que te atropellen. Claro. Ahorita vamos a hablar más adelante cuando hablemos de lo que son la diferencia entre una barrera y una baranda, ¿sí? Y vamos a hablar cuáles son las estructuras para dividir lo que son flujos viales de personas, que protegerlos de que un vehículo se suba y que estemos seguros de que por más que se estrelle, pues no se va a pasar a la parte del peatón como tal. En la parte de los requerimientos de espacios, resulta que eso va a depender mucho del que construye los puentes. Bueno, eso también tiene que ver con que los puentes son obras que pues no lo vamos a construir nosotros. A menos que nosotros queramos unir nuestro terreno que está por allá metido y que necesitamos conectarlo por alguna forma con las vías principales, pues los puentes son obras netamente de uso público que las construye el gobierno. Ese es un problema, ¿no? Entonces, como las construye el gobierno, pues las necesidades que busca satisfacer el gobierno siempre van a ser en pro de plata, en pro de necesidad en general. Y muchas veces no está pensado mucho la parte peatonal, sino los puentes son vehiculares para que transites personas en vehículos, punto, nada más, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema en general, ¿no?
Otra cosa, Juan Carlos, también en los tiempos de pandemia algo que también pasó es que se empezaron a suicidar, no sé si han visto, del puente de los pájaros y también del de la González Suárez. Y, ¿En el de la González Suárez también? sí, estaban con una patrulla en un lado del puente, incluso en el de Sambis, en el de trabajo, también. En el de aquí abajo. Ajá, en el de la Simón. Entonces también, no sé si eso debe entrar en un factor de seguridad. Sí. Por ejemplo, No hace parte del diseño civil de puentes. Eso también, eso es muy común, la verdad. No es nada raro. Por ejemplo, y eso hace que los puentes a veces tengamos disminuido el componente estético, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pereira hay un viaducto súper grande y pasaba lo mismo. La gente empezó, terminaron de construir y la gente empezó a hacer vuelos no autorizados del puente. Y bueno, entonces, ¿qué hicieron? Construyeron como 2 metros de una malla que tiene, si yo veo la parte del puente, supongamos que sea este el puente, ¿ya? Le construyeron una barrera así, inclinada así. Una malla. Sí, como cárcel. Tú vas allá y es como meterte en una caja para evitar eso. Entonces, eso se ve horrible. El puente, que era bien lindo, de hecho, ya empezó a tener ese tipo de problemas porque ya se ve feo. Y en general, si ustedes de pronto se van a los Estados Unidos, se van a dar cuenta que los puentes colgantes tienen como una malla en los cables, hay una malla. Y es también para evitar un poco que la gente pues se tire, ¿no? Hacer bungee jumping sin el bungee, ¿no? Y bueno, esa parte, digamos que es un tema social complejo, ¿no? Ahí no te podría dar cuál es la alternativa, porque pues las estructuras que nosotros vamos a ver están enfocadas a la solución vial, no a la solución civil como tal, sí, o sea, ese es un problema, ¿no? Que existe y bueno, no hay como una solución verdadera no hay una estructura que diga, bueno, este puente es antiparacaidistas, pues no, entonces no hay. ¿Listo? Que es una lástima. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Siendo tan caro un puente, ¿cuánto es el tiempo de vida útil más o menos como para compensar el costo? O sea, Para ¿cuántos compensar, años podría ya, durar? esa es una buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, se supone que todas las obras en general tienen una vida útil, ¿no? La vida útil está pensada primero, pues, por el uso como tal, la estructura se desgasta, ¿estamos de acuerdo? También está pensada en función del material. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de vida útil, en las estructuras de puentes es un poco complejo porque decimos que cuando termina la vida útil, yo tengo que hacer un proyecto o de reforzamiento estructural o de reemplazo estructural, o sea, derrumbo y construyo algo, ¿no? Pero entonces, en puentes, el problema es que los puentes se vuelven un hito para la ciudad. Entonces, ¿quién va a coger ahorita y a destruir el Golden Gate para hacer uno nuevo? Porque ya tiene un montón de años de construcción. ¿Listo? Ese nos ha visto a mí, a mi papá tal vez, también crecer, lo verá morir y seguirá, ¿no? Me verá morir a mí y a ustedes y seguirá. Entonces, esa parte de la vida útil es bien difícil en puente, porque es mentira, ya se vuelve un punto histórico, ¿sí? Un punto de atracción turística, ¿sí? Hay sitios en donde uno se va a tomar el puente, una foto con el puente o con los edificios, ¿no? ¿Quién va ¿dónde es que está el Burj Khalifa? Me olvidé ahorita. A Dubái, y pues se va a ir a tomar una foto con el Burj Khalifa, ¿no? Que es un edificio. Y así pasa con los puentes. Entonces, la parte de la vida útil es un área gris, en donde se supone que es como una estructura de hormigón que tiene un periodo de vida útil de 50 años, pero eso es mentira, o sea, eso pasa del año, ¿no? Y bueno, y eso va a pasar, eso sucede. Hasta con los edificios suceden, ¿no? Los edificios tienen más de 50 años en hormigón, no es que los demuelen, ni siquiera los refuerzan, ¿no? Ni siquiera los estudian.
Y bueno, eso es la parte interesante de todo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya, antes de tu pregunta, hay una cosa bien interesante, es que no sé si de pronto ustedes, de pronto no conocían, pero aquí en Ecuador una norma de construcción, la norma que está actualmente es la NEC 2015, ¿estamos de acuerdo? Antes había tiene un código, yo no estaba aquí, era en el 2005, con eso se hacía el diseño de las estructuras. Pero antes de eso era a su mayor entendimiento. Entonces, todas las estructuras que son anteriores al 2005 ni siquiera tenían norma. Y ahorita que estamos en el 2015, se está reformulando la norma. Entonces, para que se hagan una idea, todas las estructuras que se hicieron a partir de la NEC 15, ¿sí? Aquí, al menos en Quito, con la nueva reforma se espera que la fuerza sísmica sea 20% mayor. O sea, que todas las estructuras que se construyeron deberían y que cumplían la norma hasta hace un año, cuando salga la nueva norma deberían revisarse para ver si cumple los límites de deriva. Y todo lo que se hizo antes de la norma, pues debería al menos reforzarse o analizarse, ¿no? Entonces, esa es un área que ya que están a cortas de graduarse, podrían explorar la parte del reforzamiento estructural. Es algo de verdad muy importante aquí en la ciudad, muy importante, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, resulta que para hacer los puentes, yo voy a necesitar, al igual que en cualquier estructura, hacer unos estudios, ¿no? Entonces, me avisan si me está siguiendo esta cosa. Este como que no era. A ver si era este. No, no está siguiendo. ¿No? ¿Qué tengo que hacer así? O sea, puede ser que ahí escribe. Está muy parezco Miss. A ver. Voy a escribir. Entonces, ahí sí, ¿me sigue? ¿No? Solo sigue leyendo. Solo sigue de acá. ¿Cómo le sigo? Solo sigue escribiendo. Ah, ya. Entonces, digamos que ya se me perdió cuál era el creo que eran estos dos. Estudios. Básicos de ingeniería para puentes. Y eso que nos dieron el aula inteligente, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será si no fuera inteligente? Bueno, ¿y cómo ven? O sea, cuando tú ves ahí, se ve el tablero, porque generalmente debería verse un espejo, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve como Se puede leer, no sale al revés, porque si no, qué pendejada. Puede ser, ¿no? Entonces, digamos que dentro de los estudios, nosotros vamos a tener pues los típicos, ¿no? Primero, topografía. Entonces, el estudio de topografía, lo que va a determinarnos es, primero, cuáles son los puntos A y B donde yo me voy a unir con la estructura. Nos va a decir también qué pendientes tengo en el terreno en esos puntos, ¿sí? Y nos va a determinar también lo que va a ser prácticamente la necesidad de otros estudios complementarios, ¿no? De ahí vamos a tener los estudios de geotecnia y geológicos. Entonces, geológicos, creo que es geotecnia y geológicos. Bueno, entonces, aunque parecen lo mismo, no son lo mismo, ¿no? La parte de geotecnia habla de lo que es el material del suelo que está en los puntos en donde yo voy a hacer el emplazamiento del puente. La geología, en cambio, nos va a determinar qué tipo de fallas podemos encontrar cercanas, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de formación del material que estamos ahí en ese tipo, ¿no? Si es de un material arenoso, ¿cuál es la formación? ¿Qué tipo de formación tengo?
y cuáles van a ser los problemas que yo voy a tener dentro de esa parte, ¿no? Después vamos a tener lo que sería la parte de la hidrología y los hidráulicos, que tampoco son lo mismo. Hidrología e hidráulicos. Entonces, hidrología. Entonces, en la parte de hidrología, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es toda la parte de lo que ven con Sixto, ¿no? Lo que es las cuencas, ¿sí? La parte de cuál es el área que aporta la cuenca que nosotros nos queremos atravesar, dónde son las partes de escorrentía, cuáles son las laderas por donde va a bajar el agua. Y todo eso me va a ayudar a determinar, pues, cuáles son las obras complementarias, ¿sí? Que yo tengo que hacer para proteger los taludes, para recoger el agua, ¿sí? Y para encauzar el agua o hacer las alcantarillas necesarias, ¿no? En la parte de hidráulica, pues me va a determinar cuál va a ser el nivel de agua que va a arrastrar el río, ¿sí? Toda la parte de la hidráulica también me va a decir cuál va a ser la velocidad de flujo por debajo, que va a estar en contacto con las pilas del puente, si es que las hubiera, cuál va a ser el nivel de socavación que yo espero en el río, ¿sí? Esa parte que es bastante importante, y en general, pues me va a determinar todo lo que sería el impacto, ¿sí? O las fuerzas que yo podría esperar para el diseño de los elementos que están en contacto con toda esta parte hidráulica, ¿no? También vamos a tener los estudios de riesgo sísmico. Entonces, en la parte de riesgo sísmico es un tema que me encanta y que he trabajado algún tiempo en eso. Una cosa es saber que existe fallas y otra cosa es saber cuál es el riesgo sísmico que hay debido a esas fallas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en un punto, digamos aquí, estamos en Cumbayá, en este punto, las fallas tienen una ubicación. Eso nos lo da el Instituto Geofísico, ¿no? Entonces, va a tener una longitud, una ubicación y van a tener parámetros asociados como los sismos que ha generado y con la recurrencia que ha generado cada falla. Eso se determina, pues, en función de la localización que ustedes aprenden a hacer en ingeniería sísmica. Entiendo que con Fabricio, ¿ya vieron la materia de ingeniería sísmica? ¿No? La están viendo. Bueno, entonces, ahí Fabricio les va a dar unas señales, un mismo evento, pero registrado por al menos 3 estaciones ubicadas en diferentes puntos. Entonces, si yo tengo eso, yo puedo estimar la longitud o la distancia en donde ocurrió el sismo hasta el instrumento que lo midió, y haciendo una triangulación yo puedo saber en dónde ocurrió el sismo. Eso es lo que hace, ¿no? Con una triangulación bueno, eso ya les van a enseñar. El punto es que cuando se encuentra la localización, pues se dice, ese evento sísmico que se genera, se lo otorga a una fuente sísmica. Y con todo eso, se hace un estudio de riesgo sísmico para saber la probabilidad de que ocurra un sismo de tal magnitud en un periodo de retorno. Eso es lo que nosotros calculamos. Entonces, por allá de pronto en análisis estructural, si es que de pronto vieron conmigo, les mencioné, o en qué otra, en donde hayan visto el espectro, la NEC, en donde hayan estudiado la NEC, ya hayan hecho el espectro de aceleraciones de la NEC. Ustedes les mencionamos seguramente de que el sismo que aparece en la NEC es un sismo que tiene un 10% de probabilidad de que se exceda en 50 años, ¿sí o no? Y eso da un periodo de retorno de 475 años. ¿Qué quiere decir? Que estamos diseñando para un sismo que haya almacenado, en teoría, probabilísticamente hablando, energía por al menos 475 años y la libera. Eso es full, ¿no? Hagan de cuenta que los puentes se diseñan para 1500 o 2000 años de periodo de retorno. Así de importantes son, ¿sí?
Porque si se cae un puente, pues seguramente, dependiendo del nivel de importancia, pues yo voy a tener incomunicado, ¿sí? Lo que sería las zonas de suministro. Imagínense que se caiga el puente, no sé, a ver, un puente importante. Un puente que esté por la Panamericana. A ver, de los que me acuerden. ¿Quién se acuerda un puente que sea grande por la Panamericana? Déjenme pensar. Por ejemplo, el puente que es subiendo ya a Guayabamba. Es el que construyeron uno al lado. De hecho, es un nuevo puente. Si se cae ese puente y llega a haber un evento sísmico fuerte aquí en la ciudad, y hay personas afectadas en Guayabamba, por decir, que es muy cerca a Quito, Guayabamba va a reportar los heridos ¿a dónde? A Quito, ¿no? Entonces ya empieza a haber un problema de que les toca irse por el Quinche y venirse por el Chiche, y si se cae el puente del Chiche, también hay un problema, ¿no? Si se cae el puente de Bahía, bueno, un montón de cosas. Entonces, ese tipo de cosas hace de que los puentes sean elementos súper importantes, hasta para la parte bélica, ¿no? Entonces, si hay un momento en donde exista una guerra, las tropas tienen que transportarse de una forma rápida, ¿no? Y eso hay un problema. De hecho, en Colombia ahorita hay un plan de reforzamiento de puentes, porque los puentes, como vamos a ver un poco más adelante, se diseñan para una carga viva que es la de un vehículo pues, de 40 toneladas. Pero cuando estamos hablando de armas, los tanques, las tropas, todo eso, hace de que el transporte de ese tipo de armamento pues solamente puede hacerse por cierto tipo de puentes. Los puentes viejos pues ya no van a soportar un tanque, por decir. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas bueno, ya me desvié el tema, ya me fui a la parte bélica, ¿no? Dime. Por ejemplo, en todo el mundo tienes una parte por atrás que te conecta con Píllaro, por donde saben ir solo banquetas. ¿Ah, sí? Ajá, es una ruta que literal es de arena. Por Píllaro. Ajá, o sea, conecta Píllaro con... Es que aquí está Guayabamba y aquí está San Antonio, entonces solo están a una montaña de distancia. Pero Píllaro no queda por Ambato, es que estoy mal. Ah, no, eso es. ¿No es Puellaro? Puellaro, perdón. Ah, ya. Puellaro, verás que yo no soy de acá, ya me estabas confundiendo. Pero, Ya. Entonces hay un puente que se supone que es solo para tránsito de banquetas porque ahí están Las canteras, me imagino. Ajá. Debe haber canteras por ahí. Entonces, ese puente tiene más resistencia, por ejemplo, que el puente de Guayabamba. Verás, las volquetas en general lo que llevan es, dependiendo del tamaño, no sé qué tamaño tendrán, pero las más grandes, a menos de que sean de 12 toneladas, que yo aquí no he visto muchas, deben ser de 7 metros cúbicos, que son más o menos unas 14, con el carro y todo, debe ser unas 30. Entonces, en general esos vehículos no son más pesados que el vehículo de carga con los containers llenos. Eso pesa más en general. ¿Listo? El problema de esos vehículos es que tienen más carga en unas luces, en unos ejes más cortos. Y eso es un problema. Se vuelve una carga más concentrada. Ya lo vamos a ver por allá. Nosotros vamos a diseñar para el tándem, que se llama el tándem de diseño. Ustedes entienden el tándem como un eje que son dos ruedas pegadas. Acá el tándem lo vamos a analizar. El concepto del tándem en puente es un vehículo que solo tiene dos ejes. Es un camioncito pequeño de dos ejes. Entonces, la volqueta viene a ser un tándem. Pero una volqueta cargada pesa muchas veces más que un camioncito de esas NPR o de los camiones las furgonetas que nosotros vemos. Y ese es el problema. Entonces, no es que tengan más resistencia, sino que en general van a poder controlar de una mejor forma en el diseño. Se considera este vehículo especial que se llama de diseño. Por cierto, ¿esto aquí se acabó? Así tengo tiempo, ¿no? Este vehículo especial de diseño que ya vamos a ver cómo se analiza dentro del puente cuando existen este tipo de vehículos especiales de diseño. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos los estudios de riesgo sísmico. También vamos a tener los estudios de impacto ambiental. Ya. Entonces, en la parte del impacto ambiental, tenemos que reconocer que los ingenieros somos los primeros en destruir la naturaleza. No hay nada que hacer.
para construir algo para nosotros los humanos, las personas, tenemos que destruirles la casa a los animales que estaban viviendo antes. Y punto, no hay nada más. Que sí, que vamos a reforestar por cada hectárea que yo quito, voy a poner 10 hectáreas. Sí, está muy bonito y todo, pero ya, la cagamos. Ya hicimos el impacto, no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, ahí el estudio de impacto ambiental, no sé si tienen de pronto la idea, el concepto fundamental es, van profesionales a decir en el área y a hacer un inventario de las especies que hay, ¿no? Entonces aquí hay las especies de mariposas, tantas aves, tantas lo que sea. Hay tantos árboles endémicos, tantos árboles que son traídos y hacen como un inventario de las especies en el área en la cual nosotros vamos a construir. Y en función de lo que vamos a quitar, ellos nos castigan y nos obligan a hacer obras que mitiguen eso de alguna forma, ¿no? Entonces, típicamente es reforestar, ¿sí? O generalmente cuando ya no hay dónde reforestar, porque pues, si yo estoy en el bosque, ¿dónde meto más árboles, ¿no? Entonces, se obligan a hacer obras para la comunidad y cosas así, ¿sí? Entonces, ese tipo de estudios de impacto ambiental es una forma de digamos, de mitigar lo que ya hacemos, que es un daño. No hay nada que hacer, hacemos un daño. ¿Listo? Interesante el caso de Dubái, ahorita que lo estábamos mencionando, ¿no? Porque ahí estos manes le invirtieron un montón de plata a hacer habitable un desierto, ¿no? Esa vaina era un desierto ahí, ¿no? No solo había culebras nomás, ¿no? Y ahorita, pues, lo que hay, ¿no? Interesante esa parte. Ahora, ¿qué más tenemos? Estudios de tráfico. Entonces, en la parte de los estudios de tráfico, pues primero, lo que el nivel de tráfico me va a determinar, pues, el nivel de importancia, pues, de la vía, ¿no? Si nosotros estamos hablando de la Panamericana, pues, el tráfico que hay por la Panamericana diario es alto, es elevado. Pero si me voy, no sé, a una vía que se vaya al oriente, bueno, de pronto mal ejemplo, porque en el oriente hay petróleo, no sé, una vía a una zona, a una vía secundaria o terciaria, pues el nivel de tráfico va a ser menor. Pero de esos estudios de tráfico, yo voy a determinar criterios de diseño que me van a determinar el puente. ¿Por qué? Porque el tráfico es una carga cíclica constante, permanente a lo largo de todo el tiempo del vehículo, ¿no? Que es una carga que produce fatiga en los elementos del puente. Entonces, por allá en mecánica de materiales, ustedes hablaban de lo que es la fatiga del material, y cuando ustedes cogen un clip y lo empiezan a hacer así, hasta que se rompe, pues le están generando fatiga y lo rompen por fatiga al material, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre en los elementos del puente, ¿listo? Entonces, la parte del tráfico nos va a determinar el volumen del TPDA, ¿recuerdan esa parte? ¿No? El tráfico promedio diario, no sé qué. Y nos va a determinar también cuál van a ser la clasificación de los vehículos para los cuales yo debo salvaguardar la vía, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo ponga barreras para contener un tráiler de 40 toneladas que para contener solamente vehículos particulares, ¿no? Entonces, la energía que yo necesito disipar, pues va a ser diferente en función de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, prácticamente también nos va a determinar el tráfico, el nivel de equipamiento urbano vehicular que yo necesito. Entonces, si el puente es un paso obligado en donde sí o sí las personas deben pasar por el puente, entonces yo necesito prever los anchos necesarios para una barrera que proteja a los peatones de los vehículos. Necesito hacer un ancho adicional para los andenes de los peatones, ¿sí? Y esos son anchos que me van a suponer más vigas para soportar ese ancho adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va concatenado, ¿no? Y eso lo va a dar el tránsito, porque el tráfico, porque estamos hablando del tráfico, pues que es peatonal, y el tráfico que es vehicular. Eso es parte del estudio,
¿no? De ahí vamos a tener lo que serían los estudios de trazo y diseño vial de accesos. Listo. ¿A qué se refiere esto? Estamos hablando del puente, ¿sí? Perfecto. Pero el puente tiene que conectarse de alguna forma con lo que es la vía. Y en el momento en que yo tengo, por ejemplo, puentes que son parte de la malla vial, ¿sí? Digamos los puentes que son elevados, que tenemos dentro de la ciudad, pues yo necesito integrarlos en la malla vial que ya es congestionada internamente, ¿no? Entonces yo voy a necesitar hacer las zonas de acceso, ¿sí? Que son, yo no sé, bueno, en Colombia les llamábamos las orejas, deben tener lo que le llaman aquí el trébol, ¿sí? Entonces esos son 4 orejas que están ahí conectando lo que son las vías, que no me acuerdo cómo se llaman. De pronto Gustavo les habrá mencionado. ¿Cómo se llaman esos elementos? Que no va por la vía y hace una circunferencia para conectarse a otro lado de la vía. ¿Les dijo alguna vez? Pongámosle accesos, ¿ya? Entonces, esos accesos tienen que también definirse en función del diseño vial, porque necesitan espacio. Recientemente, pues toda la obra del trébol fue una obra de intervención grande, ¿no? Donde tuvieron que reformar toda esa parte, reconstruir, ¿sí? Y estuvo un montón de tiempo cerrado esa parte por todos los estudios que tuvieron que hacer y más que todo por todas las intervenciones que tuvieron que hacer para que todo quede bien. Se llaman así. ¿Ah? ¿Orejas? No. Se llaman intercambiadores tipo trébol. Intercambiadores tipo 3. Bien. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante. Dime. Yo una pregunta. Por ejemplo, lo que pasó en el trébol era que tenías abajo un refuerzo que era solo con sacos de basura, así de escombros, en el trébol, y por eso fue. Eso creo que era un relleno antes, ¿no? Ahí, había sido una zona de los relleno. rellenos así son como comunes aquí en Quito, porque somos un lugar de quebradas. Obviamente. Si es que nosotros construimos un puente, por ejemplo, donde tengamos estas No, cosas que hacemos. porque por eso nosotros tenemos estudios de geotecnia y geológica, ¿sí? Porque si hay una quebrada, por más que tú la tapes, se nota que es una quebrada que ha sido rellenada. Entonces, ahí están estos estudios. Se hacen excavaciones profundas. Es más, dentro de la parte de geotecnia, aquí va ligado lo de riesgo sísmico. ¿Recuerdan lo que les decía? Aquí hay diferente suelo que acá. Quiere decir que como hay diferente suelo, hay diferente señal en roca y el suelo que amplifica y modifica la señal es diferente. Entonces, aparte de que entre este punto y este punto hay en roca diferente señal sísmica, el suelo que hay encima modifica diferente también la señal. Entonces, todo esto hace parte de los estudios de geotecnia, en donde aquí nos dicen cómo se modifica la señal entre el punto en roca y lo que es. Entonces, eso en puentes no debería suceder, porque existen esos estudios. Es más, los estudios de riesgo sísmico para puentes, nosotros lo vamos a hacer en clase, lo vamos a hacer con la ANEC. Los vamos a coger y vamos a decir que es un puente que está aquí en Quito, y entonces vamos a sacar el espectro elástico de diseño de la ANEC. Pero en una obra real no, se tiene que hacer un estudio específico en donde nos dicen cuál es el espectro para diseñar en ese punto, en ese estribo, el puente. Otra vez una pregunta. Dime. Cuando hay un sismo, digamos, el punto A tiene una oscilación así y el punto B está así, o sea que están diferentes. ¿Las juntas de dilatación no ayudan en algo? Verás, las juntas de dilatación tienen dos funciones. La primera va a ser permitir que el puente acomode diferentes movimientos pequeños por temperatura. El puente va a expandirse y a contraerse. La otra es permitir que el puente, cuando los vehículos frenen, tenga una holgura para moverse en función al frenado de los vehículos, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos hablando de lo que es un movimiento sísmico, lo que va a pasar es que muchas veces, y de hecho eso fue parte de una reforma que hubo
a partir del sismo de Northridge que hubo en Estados Unidos, en donde se reformularon todo lo que es la parte de las conexiones metálicas, de los edificios metálicos. También hubo problemas en puentes, porque el movimiento fue tan fuerte que hizo que las juntas de dilatación de los elementos se rompan, porque ustedes ven ahí en el detalle del libro, la junta de dilatación debe tener un material en neopreno, o es un material elástico que hace que, aunque hay una división, no se meta suciedad ni agua, ¿sí? Pero en el momento que esa se rompe, lo que pasó fue que los puentes que eran simplemente apoyados se movieron tanto que se cayeron y se cayeron el apoyo y hubo problemas de ese estilo, ¿no? Entonces, las juntas de dilatación, en vez de absorberlo, si no está bien diseñado, puede generar ese problema, ¿no? Entonces, sí, hay ese tipo de problema, ¿no? Y prácticamente todos estos estudios se concluyen en varias alternativas o proyectos, perdón, se llaman estudios de prefactibilidad o estudios de alternativas. Una pregunta, ¿tú nos hacen estudios eólicos? Sí, Sobre el me viento? estoy olvidando de esto, sí. Antes de este, serían estudios eólicos. Ya están los hidráulicos, los sísmicos, estudios eólicos. En donde, pues es lo mismo de riesgo sísmico, ¿no? Aquí se estiman, son las fuerzas que se puedan generar por viento, y todo esto se forma en estudios de alternativas de diseño. Otra pregunta, y digamos, no se toma en consideración el clima, digamos, si es súper húmedo o no es tan húmedo, o sea, digamos, se va a hacer un puente en el oriente o en la sierra, para los factores de corrosión y eso. Los factores de corrosión, básicamente lo que van a afectar es al material. Entonces, en esa parte de lo que es el material y todo, nosotros vamos a hablar de lo que es la parte de aquí, en donde nosotros vemos la ubicación y el tipo de puente. Yo voy a tener lo que sería la localización. Aquí en esta parte de la localización nos damos cuenta, pues si es en el mar, qué tipo de estructura viene, pues yo voy a tener yo puedo hacer estructuras de acero, por ejemplo, en el mar, pero voy a tener las que presupuestar que van a tener un mantenimiento mucho más agresivo que si yo la pongo en sierra, ¿sí? Porque se lo va a comer más rápido el mar. Entonces, ese tipo de cosas resultan en esto, ¿no? Los estudios de alternativas de diseño. Entonces, ¿qué son esto? Básicamente estos estudios lo que tratan es, si yo voy a analizar para el punto A y B, todas estas cosas, ¿sí? Pero después yo voy a tener otros dos puntos A y B, en donde voy a tener diferentes tipos, voy a considerar de pronto otros suelos, otros parámetros y otra tipología, ¿sí? De todo eso se hacen algunos estudios para determinar cuál es, en función de la tecnología que se tenga para construir en la zona y del costo o del presupuesto del proyecto, pues elegir la mejor alternativa, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de esto? ¿En casa todo bien? ¿Habría igual un estudio económico de cuánto costaría? Claro, sí. Con todo eso ya se hace el presupuesto del proyecto. Ahí ves qué tipo de puente más o menos. Claro, ahí sacas los costos y ya tienes estudios de prefactibilidad, sin diseño, solamente prediseños, predimensionamientos. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien por allá en casa y por acá nos toca marchar. Estén bien.